Listo. Por favor, escriban que están presentes para pasar lista. Hay una persona que está faltando. Ahora sí que están todos. Muy bien. Este, bueno, chicos, chicas, la, la clase pasada de lunes, tuvimos el examen. Todavía no he tenido chance de revisarlo. Ni siquiera lo he abierto. Entonces, yo esperaría tal vez ya para la otra semana tenerlo listo. Más bien me disculpan por el retraso si es que están, digamos, ansiosos por saber la nota. Aquí en San José está lloviendo muy fuerte. Si no se escuchara bien, les voy a pedir entonces que por favor me digan, me avisen para ver qué hacemos para subir el volumen. Bueno, hoy vamos a ver un tema nuevo que es el de torques y equilibrio rotacional. Torques y equilibrio rotacional. Cuando nosotros tenemos un objeto y le aplicamos fuerzas, podemos entonces decidir hacia qué dirección lo vamos a empujar, ¿verdad? Y con eso entonces podemos darle un movimiento traslacional. Pero aparte de eso, existe una cosa llamada el movimiento rotacional. Por ejemplo, cuando nosotros queremos abrir una puerta, considere una puerta vista desde arriba. Nosotros tenemos que saber hacia qué dirección y en qué lugar hay que aplicar una fuerza para mover una puerta. Entonces, digamos que esto que está aquí es una puerta vista desde arriba. Entonces, este circulito que está acá representa la bisagra de la puerta. La bisagra es el eje alrededor del cual la puerta gira, ¿verdad? Es decir, es el lugar donde la puerta está atornillada a la pared y gira alrededor de ese punto. Si nos imaginamos, por ejemplo, que tenemos a una persona que viste con un sombrero mexicano para poderla ver desde arriba, pues esa persona a la hora de abrir la puerta se coloca delante de la puerta, ¿verdad? Y entonces aplica una fuerza con su mano derecha sobre la bisagra, perdón, sobre la perilla de la puerta. Y entonces la puerta se abre hacia esa dirección. Entonces, nosotros tenemos que identificar en este ejemplo dos cantidades que son muy importantes. Por un lado, nosotros tenemos el vector de fuerza que aplica la persona contra la puerta. Y por otro lado, nosotros tenemos otro vector muy importante que vamos a llamar el brazo de palanca. Entonces, R se llama el brazo de palanca.
El brazo de palanca es el vector que sale del punto donde está el eje de rotación y termina en el punto donde se aplica la fuerza. En este caso, el brazo de palanca sería un vector que tiene una magnitud, ¿verdad? Que es igual al ancho de la puerta. Mientras que F es el vector de fuerza aplicada a la puerta o aplicada, digamos, al objeto. Para abrir una puerta, nosotros tenemos que tener mucho cuidado del lugar donde aplicamos la fuerza, ¿verdad? No es lo mismo aplicar la fuerza en un punto que esté exactamente a donde está la bisagra que aplicar la fuerza en un punto donde está la perilla. ¿Por qué? Bueno, vamos a considerar la puerta del laboratorio, ya que estoy aquí. Y no se me ven. Si ustedes se fijan, la bisagra de la puerta está del lado derecho, aquí. Y la perilla está del lado izquierdo. Si yo quisiera abrir la puerta, yo tengo que aplicar una fuerza con mi mano en el lado izquierdo de la puerta, ya sea para abrir o ya sea para cerrar. Pero yo no podría abrir la puerta por más fuerza que yo aplique, si yo aplico la fuerza en la bisagra. Ahora, si yo llego y empujo aquí, en la bisagra de la puerta no se va a abrir por más fuerza que yo le ponga, ¿verdad? Pues no es lo mismo aplicar la fuerza en la bisagra que aplicarla en la perilla. También importa mucho la dirección que yo utilice para aplicar esa fuerza. Si yo aplico la fuerza contra la pared, contra la puerta se abre fácilmente. Pero si yo aplico la fuerza al ras de la pared o al ras de la puerta no se va a abrir. O sea, si yo llego y empujo hacia esta dirección, la puerta evidentemente no se abre, ¿verdad? Si yo empujo para allá. De igual manera, si yo empujo hacia el otro lado, hacia acá, la puerta tampoco se va a abrir. Entonces, para abrir la puerta es muy importante vigilar bien el lugar donde aplico el vector de fuerza y también es muy importante la dirección que yo le doy a ese vector de fuerza, ¿verdad? Porque si la fuerza no va dirigida en la dirección correcta, la puerta no se va a abrir. Y si la fuerza no es aplicada en el lugar correcto, la puerta tampoco se va a abrir. Para que la puerta se abra, es importante, es fundamental que el vector de fuerza sea perpendicular a la superficie de la puerta. Es decir, que forme un ángulo de 90 grados entre el vector de fuerza y el lugar donde aplico y la superficie de la puerta, ¿verdad? O sea, entre la superficie de la puerta y el vector de fuerza. Entonces, digamos que yo tengo una puerta que tiene un ancho de 60 centímetros. ¿Ok? Suponga que la puerta tiene un ancho de 60 centímetros. 60 centímetros es igual a 0.6 metros, ¿verdad?
si yo aplico una fuerza de 10 newtons, pongámosle de 10 newtons, ¿verdad? En dirección perpendicular a la puerta, entonces se define el torque sobre la puerta de la siguiente manera. Vamos a definir una cantidad nueva que se llama el torque. El torque lo vamos a denotar con la letra griega tau. La letra griega tau es como la T en el idioma griego. Se parece mucho a la T, nada más que tiene un palito curvo abajo. Y entonces, tau se define como el producto cruz entre el brazo de palanca y el vector de fuerza aplicado. Es decir, estamos utilizando por primera vez una aplicación del producto cruz en la física. El torque es una cantidad que se calcula mediante el producto cruz entre el brazo de palanca y el vector de fuerza aplicado. Eso quiere decir, entre otras cosas, que el torque va a ser otro vector. Va a ser un vector porque el producto cruz nos da como resultado otro vector. Muy bien. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros entonces para calcular el producto cruz entre el brazo de palanca y el vector de fuerza? Bueno, ustedes se acuerdan que la magnitud de el producto cruz era igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo entre ellos. Para calcular el ángulo entre ellos, lo más conveniente siempre es hacer un diagrama diferente donde nosotros vamos a comparar la dirección de los dos vectores. Así, por ejemplo, lo que yo voy a hacer va a ser trasladar el vector de brazo de palanca, que está aquí, me lo voy a llevar a este nuevo diagrama. Ahí me quedó un poco arriba, no importa. Y voy a trasladar el vector de fuerza y me lo voy a llevar a este otro gráfico, justo aquí. El ángulo zeta que yo estoy buscando es el ángulo que se forma entre el brazo de palanca y el vector de fuerza. Entonces sería este ángulo zeta que está acá. Este sería zeta. Pues bien, yo estoy diciendo que el vector de fuerza se aplica de manera perpendicular a la puerta. Si eso fuera el caso, yo podría decir que el ángulo zeta que yo estoy considerando es efectivamente igual a 90 grados. Entonces, eso simplifica mucho el cálculo, porque como ustedes saben, ¿verdad? El seno de 90 es igual a 1, ¿verdad? Ahora, la magnitud del brazo de palanca sería entonces la distancia que hay entre la bisagra de la puerta y el punto donde yo estoy aplicando la fuerza. Esa distancia es entonces de 0,6 metros, ¿verdad? Que son 60 centímetros. Y la magnitud de la fuerza que yo estoy aplicando es de 10 newtons. Entonces, el torque va a tener una magnitud de 0,6 metros por 10 newtons por 1, ¿verdad? Por 1. Y el torque va a ser igual entonces a 6. ¿6 qué? 6 metros por newton. La unidad de medida del torque
se representa como Newton por metro. El torque va a ser una cantidad que se mide en unidades de Newton por metro. Más adelante, nosotros vamos a encontrarnos con otras cantidades distintas que en física también se miden en Newton por metro. Las energías se miden en Newton por metro también, pero cuando nosotros estamos trabajando con energías, estas unidades se llaman joules. Ahora bien, cuando estamos trabajando con torques, las unidades conservan el nombre, entonces serían Newton por metro. Entonces yo podría decir entonces que el torque que acabamos de calcular tiene una magnitud de 6 Newton por metro. Podríamos preguntarnos también hacia dónde apunta el torque. Para poder saber hacia dónde apunta el torque, nosotros tenemos que recordar que la dirección del producto cruz, ¿verdad? Se determina utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, tenemos que repasar para este tema la regla de la mano derecha, ¿verdad? Si queremos calcular el producto cruz de R cruz F, entonces tenemos que agarrar la mano derecha, ¿verdad? Abrirla, asegurarnos de que el dedo pulgar de la mano derecha esté perpendicular a los otros 4 dedos grandes de la mano, como estoy mostrándoles en la pantalla. Espero que me puedan ver. Si no me están viendo, avísenme para poner la imagen que ustedes ven. Y primero, dirigimos los 4 dedos grandes hacia la dirección del vector del brazo de palanca, o sea, del vector R. El vector R apunta verticalmente hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Y luego cerramos la mano hacia la dirección del vector F, del vector de fuerza. Habría que cerrar la mano derecha hacia la izquierda. Pues cuando yo cierro la mano derecha hacia la izquierda, así, me queda que el pulgar apunta hacia afuera de la página. Esa sería entonces la dirección que tiene el torque. El torque apunta hacia afuera de la página. Ponemos aquí, el torque apunta hacia afuera de la página. Si nosotros nos fijamos qué significa esto desde el punto de vista de la puerta, pues viendo el dibujo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos hacia afuera de la página, lo que queremos decir en este diagrama es hacia arriba en la puerta. O sea, el torque sería un vector cuya dirección es paralelo al eje de la bisagra. De hecho, como estamos viendo las cosas desde arriba, entonces el torque sería un vector que apunta hacia arriba de la puerta. ¿Ok? Curiosamente, apunta hacia arriba, no apunta como uno quizá pueda creer a primera instancia que apunta hacia la dirección en que se abre la puerta. No, el torque apunta hacia arriba en la puerta. Esto quiere decir que el torque apunta hacia arriba en la puerta. Ok, voy a poner pausa un momento. Para entender muy bien qué quiere decir esto de la dirección, ¿verdad? Vamos a considerar un caso donde yo tengo, digamos, tengo una rueda, como la rueda de un carro. Digamos que esa rueda entonces gira alrededor de su centro, como la rueda de un carro, ¿verdad? Y esta rueda va a tener un radio conocido. Digamos entonces que el radio de la rueda es de, pongámosle 50 centímetros, 0,50 metros.
Y alrededor de esta rueda, yo voy a aplicar diferentes fuerzas, que voy a representarlas como unos vectores. Digamos que yo aplico una fuerza aquí, completamente tangencial a la rueda. Y a esta fuerza la voy a llamar la fuerza F1. Vamos a decir que F1 tiene una magnitud de 10 newtons. También voy a aplicar una fuerza hacia esta dirección, pero esta fuerza va a venir dirigida completamente perpendicular a la dirección de la, a la superficie de la rueda, ¿verdad? Es decir, formando un ángulo de 90 grados con la superficie de la rueda. A esta fuerza la voy a llamar la fuerza F2. Y F2 también va a tener una magnitud de 10 newtons. Vamos a suponer que voy a aplicar una tercera fuerza hacia esta dirección llamada F3. F3 también va a valer 10 newtons. Pero la diferencia es que F3 va a formar un ángulo de 30 grados con la superficie de la rueda, ¿verdad? Y cuando digo que forma un ángulo de 30 grados con la rueda, lo que quiero decir es que si ustedes dibujan una línea recta, así como la que acabo de dibujar yo, que sea tangencial a la superficie de la rueda, entonces el ángulo que forma con esta superficie sería el ángulo que forma con la recta de 30 grados. Entonces la pregunta aquí va a ser, determine el torque que genera cada una de estas fuerzas sobre la rueda. Determina el torque que genera cada una de estas fuerzas sobre la rueda. Ahora, para poder calcular un torque, es necesario, entonces, sacar el producto cruz de R cruz F, ¿verdad? Nosotros, afortunadamente, tenemos las tres fuerzas, tenemos los tres vectores de fuerza. Sabemos cuánto valen y también sabemos qué dirección tienen. Y como es una rueda, como es un objeto circular, ¿verdad? Entonces nosotros también conocemos cuáles son, en principio, los brazos de palanca involucrados. Aunque la pregunta no los mencione de manera explícita, nosotros los podemos calcular o los podemos dibujar. Por ejemplo, el vector de brazo de palanca que hay con el vector de fuerza F1 sería entonces el vector que sale del eje de rotación de la rueda, ¿verdad? Y que apunta hacia el lugar donde yo aplico la fuerza F1. De manera que este sería el brazo de palanca R1, ¿verdad? El brazo de palanca de la fuerza F2 es entonces el vector que sale del centro de la rueda y que apunta hacia el lugar donde estoy aplicando la fuerza F2. A ese vector lo voy a llamar, vamos a llamar el vector R2. Y el brazo de palanca de la fuerza F3 sería el vector que sale del centro de la rueda y que apunta exactamente en el lugar donde yo aplico la fuerza F3. Este sería el vector R3, ¿verdad? Y como es una rueda, entonces yo puedo decir automáticamente, ¿verdad? Que la magnitud de R1 es igual a la magnitud de R2, es igual también a la magnitud de R3 y es igual al radio de la rueda, o sea, es igual a 0,50 metros, ¿verdad? Los tres brazos de palanca tienen
entonces las mismas magnitudes. Ahora bien, el hecho de que tengamos magnitudes iguales, tanto para los brazos de palanca como para las fuerzas, no quiere decir necesariamente que los vectores de torque van a tener todos exactamente el mismo valor, ¿verdad? Por ejemplo, para poder calcular entonces el torque asociado a la fuerza 1, lo voy a llamar el torque R1 cruz F1, ¿verdad? Para poder hacer este cálculo, es muy importante que yo, de manera aparte, haga un diagrama donde yo voy a comparar la dirección del vector de fuerza F1 y el vector de brazo de palanca R1. Entonces, el vector de fuerza F1 sería esta flechita de acá, ¿verdad? La voy a copiar, me la voy a llevar y la voy a poner aquí. El vector de brazo de palanca, R1, sería esta flechita que apunta hacia arriba. La voy a copiar y me la voy a llevar acá, ¿verdad? Entonces, esto sería R1 y esto de aquí sería F1. F1 golpea a la rueda exactamente al ras. Entonces, yo puedo saber que entre el vector de brazo de palanca y el vector de fuerza F1 se va a formar un ángulo zeta de 90 grados, ¿verdad? 90 grados. Entonces, eso quiere decir que el brazo de palanca R1 y el vector de fuerza F1 son perpendiculares. O sea, perpendiculares quiere decir, ¿verdad? Que forman un ángulo de 90 grados entre los dos. De manera que cuando yo calculo el torque, tau 1, yo tengo que hacer entonces la magnitud del torque es igual a la magnitud de R1 por la magnitud de la fuerza F1 por el seno de, en este caso, el ángulo que se forma entre los dos, que sería de 90 grados. El torque tau 1 es entonces igual a 0,50 metros por 10 newtons por 1 y es igual a 5 newtons por metro. Pero también es muy importante determinar cuál es la dirección de ese vector. Y para poder hacerlo, pues ahí sí es importantísimo aplicar correctamente la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, abrimos la mano derecha, asegurándonos de que el dedo pulgar de la mano derecha esté perpendicular a los otros 4 dedos, así como estoy haciendo yo, ¿verdad? Apuntamos los 4 dedos grandes hacia el vector R y cerramos la mano derecha hacia la izquierda, ¿verdad? De arriba hacia la izquierda. Nuestro pulgar apunta hacia afuera de la página y entonces, cuando el pulgar apunta hacia afuera de la página, eso quiere decir que estamos teniendo un producto cruz positivo. Yo podría decir entonces que el torque tau 1 es un vector que mide 5 newtons por metro en la dirección positiva del eje Z, es decir, usando el vector unitario K. Y ahí está, ese sería el torque de la fuerza F1. Vamos a ver, chicos. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Voy a borrar esto de aquí un momento para hacer un poco de campo. Ahora quiero calcular el torque de la fuerza 2. Entonces voy a calcular el torque tau 2 igual al brazo de palanca 2 por la fuerza F2. Vean, para hacer eso, también voy a hacer otro diagrama por aparte, en el que yo voy a trasladar una copia
del vector F2, aquí, ¿verdad? Lo copio y me lo llevo para acá. Y voy a trasladar una copia del vector R2, lo copio, ¿verdad? Y me lo llevo para acá. R2 y F2. Ahora bien, para calcular el torque tau 2, la magnitud, ¿verdad? Yo debo sacar el producto cruz con la magnitud de R2, ¿verdad? Por la magnitud de F2 por el seno del ángulo que se forma entre R2 y F2. Entre los dos se forma un ángulo de 180 grados, ¿verdad? O sea, eso lo podemos notar porque son vectores que son completamente opuestos. R2 apunta hacia la izquierda y F2 apunta hacia la derecha. Pero, si ustedes, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el seno de 180 es 0. Y por lo tanto, el torque tau 2 es 0, ¿verdad? No tiene dirección porque es 0, ¿verdad? Y es 0 en unidades de Newton por metro. Pues estamos viendo que cuando el torque es igual a 0, eso significa que la fuerza F2 no provoca que la rueda gire, ¿verdad? El torque puede ser igual a 0 cuando la fuerza es 0, obviamente, ¿verdad? Pero también es posible que el torque sea igual a 0, inclusive en casos en que la fuerza no sea 0. Si la fuerza vale 10 newtons, pero está siendo dirigida en la dirección necesaria, como en este caso, la rueda no va a girar. Ahora, por último, vamos a calcular el torque de la fuerza F3. El torque tau 3 es igual al vector R3 cruz F3. Para poder calcular el producto cruz, yo voy a hacer otro diagrama, ¿verdad? En el que yo voy a copiar los vectores R3 y F3. Entonces, primero llego y hago una copia del vector F3, así como está aquí, ¿verdad? Lo copio y me lo llevo para el diagrama, acá. Después, voy a hacer una copia del vector R3, como está acá. Lo copio y me lo llevo para acá. Este sería R3 y este otro sería F3. A veces, el ángulo que se forma entre los dos vectores es un poco engañoso. En este problema en particular, el ángulo que yo estoy buscando es este ángulo Z, ¿verdad? Ustedes podrían creer en un primer momento que Z es igual a 30 grados, pero en realidad no es 30 grados. Y podemos demostrar por qué no es 30 grados. Para empezar, observen que la línea tangencial a la rueda forma un ángulo de 90 grados con el radio de la rueda, ¿verdad? Ahora, si yo llego y hago una copia de la línea tangencial y me la llevo aquí, ¿verdad? Me la llevo aquí. Entonces, yo puedo demostrar que este ángulo que está acá, este ángulo que está acá, mide 30 grados. Y el resto mide 90. Por lo tanto, Z mide 90 más 30. Mide 120 grados.
El ángulo que se forma entre el brazo de palanca y el vector de fuerza mide 120 grados. Y a veces, la única forma que tenemos para poder verlo con claridad es haciendo otro diagrama donde nosotros comparamos la dirección de cada vector, ¿verdad? Los copiamos, los llevamos al origen de este diagrama y a partir de ahí vemos cuál es el ángulo que se forma entre ellos. Por lo tanto, la magnitud del torque tau 3 es igual a la magnitud de R3 por la magnitud de F3 por el seno, en este caso, de 120 grados. 120, ¿verdad? Entonces, el torque tau 3 tiene una magnitud que es de 0,50 metros por 10 newtons por el seno por el seno de 120 grados. ¿Cuánto da? Vamos a calcular. Agarro la calculadora científica, calculo 0,5 por 10 por el seno de 120. Me da que es aproximadamente 4,33 newtons por metro. Y ahora la parte importante es la siguiente. ¿Hacia qué dirección apunta este torque? ¿Apunta hacia afuera de la página o apunta hacia adentro? Bueno, para hacer eso, entonces, vamos a agarrar la mano derecha, ¿verdad? Vamos a abrirla y vamos a apuntar con los 4 dedos grandes hacia la dirección del vector R. El vector R apunta hacia la derecha y hacia abajo. Apunta hacia ahí, más o menos, ¿verdad? Y luego cerramos la mano derecha hacia la dirección de la fuerza F3. La fuerza F3 apunta hacia la izquierda y apunta hacia abajo. Entonces cerramos así, ¿verdad? Cerramos así. Entonces cuando yo cierro la mano así, el pulgar apunta hacia adentro de la página, ¿verdad? R cruz F apunta hacia adentro de la página. Eso quiere decir entonces que como apunta hacia adentro de la página, el torque es negativo o apunta hacia la dirección negativa del eje Z, ¿verdad? Entonces sería un torque que es de menos 4,33 newtons por metro en K. Negativo porque apunta hacia adentro de la página. Entonces, ¿qué significado tendrá que el torque sea negativo? Para entender qué significa el signo del torque, podemos imaginarnos qué pasaría si la única fuerza que está actuando es la fuerza F3. Si yo elimino la fuerza F1 y la fuerza F2 de este problema y me quedo solo con F3, entonces la rueda comenzaría a girar hacia esta dirección, ¿verdad? En la que estoy apuntando con el cursor de la computadora. Es decir, la fuerza F3 haría que la rueda gire en la misma dirección que giran las agujas del reloj, ¿verdad? En cambio, si yo dejo solamente la fuerza F1, que tenía un torque positivo, entonces la rueda empezaría a girar hacia el lado contrario. La rueda empezaría a girar hacia la dirección opuesta de las agujas del reloj. Y claro, si yo también pienso, ¿qué pasa si yo elimino la fuerza F1 y la fuerza F3 y me quedo solo con F2, ¿verdad? La fuerza F2 por sí sola no hace que la rueda gire. Y por lo tanto tiene un torque que es exactamente igual a 0, ¿verdad? Entonces, al signo del torque podemos darle la siguiente interpretación. Cuando una fuerza produce
un torque positivo, el objeto empezará a girar, bueno, algo diferente, forzará al objeto a girar en la dirección opuesta de las agujas del reloj. Cuando una fuerza produce un torque negativo, forzará al objeto a girar en la misma dirección que las agujas del reloj. Y por supuesto, cuando una fuerza produce un torque igual a 0, esta fuerza no está empujando al objeto a girar hacia ninguna dirección en particular. Como el caso de la fuerza F2, ¿verdad? Entonces, esa es la interpretación que tenemos que hacer del signo de los torques. Resumiendo los resultados que acabamos de obtener, entonces, vamos a copiarlos acá. El torque tau 1 era igual a 5 newton por metro en K, ¿verdad? El torque tau 2 habíamos encontrado que era exactamente igual a 0. Y el torque tau 3 había sido igual a menos 4.33 newton por metro en K. Cuando sobre un objeto están actuando varias fuerzas que generan diferentes torques, entonces podemos preguntarnos también cuál va a ser el valor del torque total, ¿verdad? Vamos a calcular. Calculamos el torque total. El torque total sería igual, entonces, a la sumatoria de los torques individuales, ¿verdad? Entonces, de la misma forma en que nosotros podemos sumar fuerzas, también podemos sumar torques. Esto sería igual al torque 1 más el torque 2 más el torque 3. Y esto es igual a 5 newton por metro en K más 0 más menos 4.33 newton por metro en K. 5 más 0 menos 4.33 es igual a ¿cuánto? A más 0.67 newton por metro en K. Vemos entonces que el torque total que actúa sobre el objeto, sobre esta rueda, es una cantidad positiva. Viéndolo así entonces, ustedes podrían saber hacia qué dirección va a empezar a girar la rueda. La rueda giraría en la misma dirección que las agujas del reloj o en la dirección opuesta. Debido a que el signo del torque total es positivo, podemos concluir entonces que la rueda va a empezar a girar en la dirección opuesta al movimiento de las agujas del reloj. La rueda va a empezar a girar en la dirección opuesta al movimiento de las agujas del reloj. Muy bien. Y lo sabemos, ¿verdad? Porque el torque total es positivo.
La sumatoria de torques nos genera entonces información importante acerca de cómo va a ser el movimiento rotacional de los cuerpos, o sea, cómo van a girar sobre sí mismos. Ahora, existe una condición muy importante llamada el equilibrio rotacional. El equilibrio rotacional de un cuerpo sucede cuando ese cuerpo no rota sobre sí mismo. El equilibrio rotacional se alcanza cuando la sumatoria de todos los torques es igual a 0. Esto se alcanza cuando la sumatoria de todos los torques sobre un cuerpo es igual a 0. O sea, lo que queremos es entonces que el torque total que es igual a la sumatoria de los torques sea igual a 0. Y esto digamos, está en contraposición a el equilibrio traslacional. El equilibrio traslacional se refiere a la situación en que un cuerpo no se mueve sobre el espacio. Entonces, esto sucede cuando un cuerpo no se mueve sobre el espacio. O sea, el equilibrio rotacional significa que no gira sobre sí mismo. Y el equilibrio traslacional significa que el cuerpo no se mueve ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Esto se alcanza cuando la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Entonces, recordemos de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y si lo que yo quiero es que el cuerpo esté en equilibrio traslacional, entonces necesito que la aceleración del cuerpo sea igual a 0. Y por lo tanto necesito que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo sean iguales a 0. ¿Verdad? Entonces, para que haya equilibrio rotacional, la suma de los torques tiene que ser igual a 0. Para que haya equilibrio traslacional, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0.